El informe de la Corporación Latino Barómetro 2018, hecho público el pasado viernes 9 de noviembre, habla de un año en el que caen todos los indicadores económicos, políticos y sociales, algunos de los cuales alcanzan las cifras más negativas desde el inicio de las mediciones en 1995. Sin embargo, el Ecuador alcanza niveles importantes en algunos temas dentro de la medición, que se realiza en 18 países de la región. Así, por ejemplo, cuando se habla de aprobación del gobierno en 2018, se ubica en el cuarto lugar de los países de la región analizados, detrás de Costa Rica, República Dominicana y Bolivia, mientras que en confianza en el gobierno llega al 25%, ocupando el séptimo lugar en la lista que encabeza Uruguay. Al hablar de situación económica, el Ecuador se ubica en el cuarto puesto del grupo, donde es muy buena y buena, detrás de Chile, Uruguay y Bolivia. En esta misma materia, la justa distribución de la riqueza valora al Ecuador en el puesto 1 de la lista. Detrás se ubican países como Bolivia, Nicaragua y Honduras. El estudio también considera los principales problemas de la región. Así, el más importante es la delincuencia, seguido por el desempleo, la economía y la situación política. Otro tema que se midió fue, por ejemplo, el apoyo a la democracia, en el que el Ecuador registró un descenso de 19 puntos respecto al año anterior, de 69 a 50%. La corrupción como el problema más importante, que sitúa al Ecuador en la mitad de la lista en América Latina, con 8% por debajo de la media en la región. La Corporación Latino Barómetro es una organización no gubernamental con sede en Santiago de Chile. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 25 minutos. Algunos de los datos presentados en este reportaje van a ser materia de este diálogo y otros que ustedes conocerán. Daniela Sellery, profesora de Teoría del Estado, está aquí. Ella es además experta en movilidad humana y metodología de la investigación en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a analizar algunas de las afirmaciones de este estudio Latino Barómetro. Y hay que decir de inicio que si usted cree que en algunas de las variables analizadas Ecuador está mal, eche un vistazo a los vecinos, todo es relativo. Comencemos con el tema de aprobación de gobierno. Esto es, y quisiera pedir al director que ponga por favor el gráfico, aprobación de gobierno. Aquí tenemos un gráfico que nos dice que la aprobación de los gobiernos en América Latina no supera los 60 puntos. Es decir, el que mayor aprobación registra tiene 60 puntos. Y de allí para abajo. República Dominicana tiene 53, Costa Rica 53, Bolivia 47 y Ecuador 46. Es el cuarto país en mayor nivel de aprobación de su gobierno. Quisiera pedir a nuestra invitada una reflexión sobre esto. Claro. Muchísimas gracias y buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto hablar sobre este tema del Latin Barómetro. Para empezar, quisiera un poco rescatar el hecho de que el Latin Barómetro viene haciendo este trabajo ya hace más de 20 años. Sin embargo, claro, es un instrumento interesante de medición, de percepción pública, ¿no es cierto? Pero también hay que tratar de relativizar porque las percepciones, ¿no es cierto?, no son datos duros, ¿no es cierto?, como hechos medibles, etcétera. Y las percepciones pueden variar. Dentro de ese marco, sí quisiera resaltar, como usted lo dijo, hay resultados bastante interesantes para el Ecuador. La aprobación del gobierno es uno de ellos. Lógicamente vemos que el pico en América Latina, si vimos la gráfica, ¿no es cierto?, existe en 2009, existe un pico a 60 puntos, ¿no? Y después baja a 32 puntos en el 2018. Es decir, que en todo el continente de Latinoamérica ha habido una baja en la aprobación, ¿no es cierto?, de los gobiernos. En ese marco, Ecuador está en el cuarto puesto, como usted bien lo dijo, y lógicamente existe también, ¿no es cierto?, un marco que sigue la tendencia, ¿no es cierto?, en el continente. Ahora, estos son números relativos a una serie
por una serie de circunstancias, pero también por la duración de los gobiernos. Es decir, en el caso de Costa Rica estamos hablando de un gobierno recientemente estrenado. Es lógico entonces que sus niveles de aceptación en este momento sean altos. Usualmente esta es una variable que sufre desgaste en el curso de la gestión de todos los gobiernos. En el caso de Bolivia, hay que señalarlo, no es así. Evidentemente es el liderazgo tradicional del presidente Evo Morales, y en el caso del Ecuador 46%. ¿Usted diría que esta es una tendencia creciente o lo contrario? En el caso del Ecuador, se refiere usted. Yo creo que habría que ver, ¿no es cierto?, en el desarrollo histórico. Sin embargo, al parecer, ¿no es cierto?, en el Ecuador, porque esto es una medición, cabe recalcar, porque hay un cuadro, ¿no es cierto?, que vemos desde el 2009, si vimos, ¿no es cierto?, hasta de los 90 hasta el 2018. Y lógicamente el pico estamos hablando del 2009, ¿no es cierto?, al 2018, es decir, que baja un 30 puntos en América Latina la aprobación. Entonces, si seguimos esta tendencia en el Ecuador, lógicamente, ¿no es cierto?, ha tenido picos, ¿no es cierto?, que tuvimos igualmente cuando se instaló el gobierno de Rafael Correa en el 2007-2008, 2009 tiene un pico, ¿no es cierto?, y baja igualmente como la tendencia en América Latina. Entonces podemos decir que, ¿no es cierto?, existe si bien una aprobación del gobierno, que es un buen número en el cuarto puesto, a pesar de que hay que rentabilizarlo también, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una muestra de más o menos 20.000 entrevistas, ¿no es cierto?, para todo el continente de América Latina, que estamos hablando de más de 600.000 millones de habitantes. Sin embargo, dentro de este marco y siguiendo las tendencias, sí, lógicamente ha habido una aprobación que ha subido, como digo, ha tenido unos picos y se mantiene, y veamos cómo sigue la tendencia. Ahora, todo esto también tiene que ver con el hecho de que América Latina tuvo una serie de líderes en el pasado reciente que alcanzaron unos niveles espectaculares, nunca vistos, niveles históricos de aprobación, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Por supuesto, antes de los problemas de corrupción, antes de la crisis de la imagen del gobierno del presidente Correa que está sufriendo en este momento, etcétera. Igualmente en otros países, pero esos niveles no se han vuelto a percibir, no se han vuelto a ver esos fenómenos de popularidad que superaban el 60, 70%. Sí, exacto. Yo creo que eso también lo escribe la fundadora de esta cuestión del Latino Barómetro, y ella advierte, ¿no?, y dice que la tercera ola, ¿no es cierto?, de estos gobiernos de los que usted habla, básicamente finalizó, ¿no es cierto?, y estos protagonistas, ¿no es cierto?, que hablamos de este pico otra vez, 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto?, no se ha vuelto a dar ese porcentaje de aprobación. Sin embargo, vemos que eso sí influye en varios índices, ¿no?, y es importante ver la posición del Ecuador en los índices, por ejemplo, de confianza en el gobierno igualmente. Ecuador también está en un 8º puesto, ¿no es cierto?, y el nivel de América Latina superando un poquito, ¿no?, la tendencia en América Latina. Vamos a seguir analizando esto con otros gráficos. Por favor, pedimos a nuestro director, ¿cuán justa es la distribución de la riqueza? La pregunta es, ¿cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país? Y este es el resultado. Miren ustedes, cabe comparar la percepción entre nuestro país y el resto de países del continente. Ecuador es el más alto, el de más alta percepción de justicia en la distribución de la riqueza, con 29 puntos. El segundo es Bolivia, con 27 puntos, luego Nicaragua 23, Honduras 22. Esto es algo insólito, ¿eh? Los hondureños están en cuarto lugar, pero esto no significa que la riqueza sea justamente distribuida en Honduras en un cuarto puesto. Exactamente. Nuevamente hablamos de percepción, no necesariamente de datos duros y de realidades. Pasemos. Sí, ahí tal vez un aspecto interesante es porque si vemos cuán justa es la distribución, sí, Ecuador está en el primer puesto, ¿no es cierto? Pero también vamos viendo, por ejemplo, si los salarios cubren las necesidades. El Ecuador también está en segundo puesto. Lo contrario a países como Venezuela, lógicamente, ¿no? Y en donde, lógicamente, Honduras también se ubica, y me parece que ahí habría que ver el fenómeno de la migración, que es muy importante. Porque como usted decía, ¿no es cierto?, también hay fenómenos que han quitado legitimidad a los estados latinoamericanos. La violencia, ¿no es cierto?, que se vive en Centroamérica, ¿no es cierto?, es uno de los factores, y eso también ha provocado, ¿no es cierto?, crisis económicas, y la emigración de países como Honduras y Venezuela también muestra, ¿no es cierto?, el descontento de la población en cuanto a los ingresos y en cuanto a la distribución. Sí, hay otro fenómeno que es importante juzgar a partir de la frecuencia con que los medios de comunicación
abordan ciertas temáticas, y este tiene que ver con el siguiente gráfico: la corrupción como el problema más importante del país. Obviamente se le preguntó a los encuestados cuál considera usted que es el problema más importante en su país, y luego se pasó, entiendo yo, a evaluar de manera diferenciada distintos problemas. El de la corrupción arroja que la percepción sobre la gravedad del problema alcanza el nivel más alto en Colombia con 20 puntos, en Perú con 19, Brasil con 16, México con 14, Paraguay con 13, República Dominicana con 12, Bolivia con 10 y Guatemala igualmente. El promedio latinoamericano es de 9 y finalmente está Ecuador con 8 puntos, siendo, como decimos, un tema que forma parte de la agenda noticiosa de manera frecuente y permanente. Sí. Su comentario. Ahí sería interesante ver, ¿no es cierto?, que la corrupción como tema, ¿no es cierto?, de gobierno ha sido ya un tema un poco más anclado en cuanto a los años, en cuanto a la historia en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, vemos que también los discursos se anclan históricamente en la población y eso también puede afectar a las percepciones. Entonces, sí, por ejemplo, el discurso de corrupción, ¿no es cierto?, y los hechos de corrupción en Colombia se discuten ya más, ¿no es cierto?, de una década, lógicamente va a influir esto más en las percepciones que un tema en el Ecuador. Como ustedes saben, el tema en el Ecuador de la corrupción, ¿no es cierto?, se ha fortalecido en los últimos estamos hablando de los últimos 2 años, del último año, entonces por lo tanto tal vez eso podría explicar, ¿no es cierto?, que Ecuador no tenga una percepción tan alta como otros países. En el caso de Brasil, es lógico, llevan, ¿no es cierto?, en esta crisis más de 5 años, hubo el escándalo de Odebrecht y todo, entonces, y en México más aún, ¿no es cierto?, donde hubo escándalos de corrupción con el partido más fuerte en México, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí marca, ¿no es cierto?, puede marcar un tipo de percepción en cuanto a un fenómeno del gobierno. Y todo esto se mide al calor de los acontecimientos, también hay que considerar eso. Por ejemplo, en Colombia se acaba de revelar la supuesta, digamos, el supuesto conocimiento del actual fiscal respecto de la comisión de delitos graves relacionados con el caso Odebrecht hace apenas unas horas. Entonces la sociedad colombiana en este momento está conmovida por esta y otras revelaciones que tienen que ver con casos de corrupción. Quizá en el Ecuador hay un proceso más largo y continuado en el tratamiento y abordaje de estos temas. Y finalmente los ecuatorianos estamos preocupados, sí, por la corrupción, es un tema importante, pero estamos preocupados también por la situación económica y otros que tienen que ver con la calidad de vida. Confianza en el gobierno, veamos por favor este gráfico. Y la pregunta a las personas era, por favor, mire la tarjeta y dígame por cada uno de los grupos, instituciones o personas mencionadas en la lista, ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? Mucha, algo, poca o ninguna confianza y en este caso, en el gobierno. El resultado es, en Uruguay, el más alto nivel de confianza, 39%, Chile 38%, Costa Rica 33%, Bolivia 33%, Paraguay, Honduras y Paraguay en 26% y Honduras y Ecuador en 25%. Es decir, el nivel de confianza de la población en el gobierno en Ecuador es relativamente alto en comparación con otros países de la región. Sí, justamente, porque igual, ¿no es cierto? Si vemos, me gustaría mucho también ver en la gráfica, ¿no es cierto?, este pico que tiene América Latina en general, ¿no? Y si vemos la tendencia, vemos que, ¿no es cierto?, igualmente, hablamos del 2008-2009, del 45% baja en el 2018 al 22%, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a ver, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando, que estos personalidades en los gobiernos, ¿no es cierto?, en esta ola que se llamaba la tercera ola, lógicamente estuvieron en el gobierno, en el caso de Ecuador estuvieron más de 10 años, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí, ¿no es cierto?, dentro del proceso y las políticas, la confianza fue bajando hasta que llega a un pico, ¿no es cierto?, del 22%. Hablo de América Latina. Ahora de Ecuador vemos que sí, sin embargo, aún si está en el 8º puesto, está, ¿no es cierto?, en el promedio con Uruguay, Chile, Costa Rica, y vemos que Costa Rica también es un modelo, ¿no es cierto?, en todo en tema de percepciones y donde ha reinado un tipo de modelo democrático, ¿no es cierto?, que ha sido también exitoso en América Latina. El siguiente gráfico, por favor, temor a ser víctima de un delito que implique o involucre violencia. El resultado es interesante. En Honduras se registra el mayor temor, el más alto temor
de la población, de los ciudadanos consultados por ser víctima de delitos violentos. De ahí para abajo, pues, creo que es bastante correspondiente con la realidad de estos países. Honduras, Guatemala. Lo sorprendente es Uruguay en un cuarto lugar, el 20 puntos que registra Uruguay en cuanto al incremento, porque esto señala un incremento del temor de ser víctima de un delito violento en Uruguay. De ahí siguen evidentemente Nicaragua, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica. Lo interesante es que Ecuador registra apenas 10 puntos en este temor, en esta percepción de temor. Y esto creo que es mencionable por el hecho de que hace relativamente poco los ecuatorianos estábamos altamente preocupados por el tema de seguridad, sobre todo en relación con el problema de la frontera norte. Su comentario. De acuerdo, sí, yo creo que ahí hay dos ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Que el primero es el de Honduras, en donde recientemente en octubre tuvimos, ¿no es cierto?, una movilización de miles de migrantes, ¿no es cierto?, que trataban de cruzar la frontera, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Y lógicamente esto se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro de Sula, en donde es la ciudad con la tasa de homicidios más altos básicamente a nivel mundial. Entonces, ¿no es cierto?, vimos que esta violencia también tiene consecuencias en estos fenómenos migratorios. Por lo tanto, en Honduras es comprensible, ¿no es cierto?, este tipo de percepciones. Además, las cifras lo demuestran. Y en el Ecuador sí tendría un poco de cuidado, porque lógicamente una cosa son las percepciones, ¿no es cierto?, sobre la seguridad, y otra cosa son las cifras y los datos, ¿no es cierto?, concretos, o sea, el número de homicidios, ¿no es cierto?, el número de robos, y ahí siempre hay una brecha. Entonces, los estudiosos de la seguridad siempre, ¿no es cierto?, advierten que hay una brecha entre las percepciones y lo que realmente, ¿no es cierto?, pasa en cuestiones de violencia. Entonces, ahí habría que relativizar. Sin embargo, sí, Ecuador también muestra un puntaje bajo, ¿no es cierto?, en cuanto a esa percepción, y yo creo que en eso sí se ha trabajado mucho, en estos conceptos de seguridad ciudadana y todos los debates que hemos tenido acá. Hay más datos que podrán seguir siendo materia de análisis en el curso de los próximos días. Quizá la gran conclusión es todo es relativo, y si usted cree que estamos mal, miremos al resto. Daniela Selleri, profesora de Teoría del Estado, Movilidad Humana y Metodología de la Investigación, nuestra invitada esta mañana. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos en el curso de este programa de opinión. 7 de la mañana, 40 minutos. Mañana 6:55 nuevamente con ustedes en Primera Impresión. Tengan buenos días.